Bienvenidos a este su programa Valores. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que habla de la acción, la reacción, causa-efecto, pero también desde el punto de vista de las Escrituras, la siembra, la cosecha. ¿Se podrá este concepto adecuar a nuestras vidas? ¿Será así como funcionan? Volvemos, quédese con nosotros. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Bien, regresando de corte, vamos a hacer la presentación de nuestro panel, la licenciada América Dávila. ¿Qué tal, Jaime? Gusto en saludarle, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida, licenciado Ramiro Olvíderes. Mucho gusto, Jaime. Buenas noches a todo el auditorio, gracias por estar en sintonía de este programa y como siempre un placer acompañarte. No, qué bueno, gracias a todos, gracias a ustedes por estarnos viendo. Bien, vamos a empezar con lo que es este principio. Conocemos porque hemos escuchado que la ley de la gravedad y la ley de tantas cosas, y hay detalles que no sabemos ni cómo son, pero así funciona esta tierra. Pero también hay un principio que se llama de la siembra y la cosecha. Y ahorita comentábamos fuera del aire algo muy importante para que nos comparta, América, la definición. ¿Cómo no? Yo creo que es importante, antes de profundizar en el tema, ¿verdad?, definir lo que es un principio. Y un principio lo podemos entender como una guía divina. Es el entendimiento de los valores eternos que nos indican cómo actuar correctamente para que nos vaya bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué es la ley de la siembra y la cosecha? Bueno, pues la ley de la siembra y la cosecha es precisamente un principio, es un inalterable, es algo que gobierna la naturaleza, sea que creamos o no en esto, sea que lo aceptemos o no, sea que nos guste o no. La ley de la siembra y la cosecha es el concepto bíblico, desde el punto de vista bíblico, de lo que podría llamarse, desde el punto de vista científico, la ley de la causa y el efecto. Es decir, a una reacción le corresponde, a una acción, perdón, le corresponde una reacción. Es decir, hago algo, viene la consecuencia natural de aquello que hice, y eso es la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, tiene que ver con el hecho, lo podemos ver desde el punto de vista de la agricultura, pues es poner una semilla en la tierra para que la tierra regrese una cosecha, ¿no? Metemos una semillita dentro de la tierra nos regresa como consecuencia una planta que trae más fruto, que trae más semilla, y esto también se traspola, se puede ver reflejado en muchas otras cosas, ¿no? Sí, tenemos que aprender, América, de que en nuestras relaciones personales, pareja, o sea, esposo, esposa, o marido, mujer, como sea, padre, hijos, hijos, padres, etcétera, etcétera, siempre hay algo que decimos y algo que va y hace un efecto, o positivo o negativo, no hay intermedios, o bendices o maldices, en pocas palabras. O edificas o destruyes, ¿verdad? Así o construyes y destruyes. Por eso es tan importante que también podamos entender, ¿verdad?, que nuestras palabras son semillas. Así es. ¿Sí? Realmente todos tenemos semillas y son de variadas especies, ¿verdad? Pero en este caso, en el tema de la comunicación, qué importante es que reconozcamos que las palabras que salen de nuestra boca van y caen en la tierra, dijéramos, de nuestros hijos, en sus vidas, en sus mentes, en su corazón, ¿sí? Y así como una semilla cae en tierra, esa semilla de nuestras palabras, sean para edificar o para destruir, van a dar frutos, ¿sí? Así es. En esos términos, Así de es. edificación o de destrucción en la vida de nuestros seres queridos y en la vida de quienes nos rodean, finalmente. Yo a un hijo mío lo animo, le digo, tú puedes, tú eres, tú estás capacitado, a pesar de que él esté problemado o que esté batallando, las palabras de bendición que yo como papá o como abuelo o como hermano le diga, tienen una causa, tienen un fondo o tienen un objetivo de bendición para que él salga adelante. Es decir, te da una cosecha. Precisamente la cosecha es ver lo que toma ese ánimo, toma esa fortaleza, sale adelante, vence la adversidad, esa es tu cosecha. Por el contrario,
Si en lugar de esto que estás describiendo, pues los menospreciamos, les hablamos ásperamente, les decimos cosas altisonantes, también vamos a obtener una cosecha. Hay padres de familia y madres de familia que luego dicen, no entiendo por qué mi hijo es así, no entiendo por qué me trata de esta manera. No es más que una consecuencia, es decir, esa es la cosecha de lo que hemos sembrado en la vida de las personas. En ocasiones la gente dice, pero yo no me merezco que me haga esto. Por eso comenzamos el programa explicando lo que es un principio. O sea, puede ser que no me guste, puede ser que no esté de acuerdo, puede ser que no me piense yo que no me lo merezco, pero al final de cuentas la tierra nos regresa lo que le metimos, pero multiplicado. Eso es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? No nada más, o sea, no meto una semilla a la tierra y me regresa una semilla. Así es. No, me lo regresa multiplicado. Entonces, es muy importante que aprendamos sobre esta ley para que podamos entender que es un principio, es un inalterable que se aplica a todas las áreas del desarrollo humano. O sea, todo lo que tenga que ver con el ser humano, la ley de la siembra y la cosecha es una de las leyes más importantes. Y digo yo, no sé si estén de acuerdo con mi opinión, que lamento mucho que demasiada gente lo desconozca. O sea, una de las leyes más importantes de la vida y que lamentablemente es una de las más desconocidas, más descuidadas, menos aprovechadas. Menos aprovechadas. Porque cuando sabemos que a esa acción corresponde una reacción, que si yo cuido lo que estoy haciendo para que me traiga una cosecha positiva, algo bueno, entonces aprendo a utilizar esa ley en una forma que me produzca beneficios. Cuando yo sé que así es como funcionan las cosas, meto esa semilla de amor, meto esa semilla de palabras positivas, de palabras de ánimo, de entusiasmo en la vida de mi hijo, de mi esposa, de un amigo, de cualquier otra persona, y como decía América, como una tierra, eso va a regresarnos una cosecha con multiplicación. Eso es lo maravilloso. Ahora, yo creo que cabe también mencionar, porque por ahí me recuerda haber leído por ahí una proverbio, una frase que dice que si no vamos a hablar, si nuestras palabras no van a ser para construir o para edificar, mejor guarde usted silencio. Es correcto, es correcto. Sí, y es un buen Eso es principio, precisamente tener el cuidado de la ley de la siembra y la cosecha en las relaciones interpersonales. Exacto. Si sé que lo que voy a decir es una mala semilla, no quiero que esto me traiga una cosecha y menos que venga con multiplicación, ¿no? Por eso mejor guardo silencio, prefiero no sembrar eso. Alguien también sugirió, si no tengo algo bueno que decir, prefiero no decir nada. Exactamente. ¿Verdad? Así para que no vaya a causar un efecto y eso me vaya a traer luego una cosecha desagradable y luego yo diga, no sé por qué me tratan así, no sé, yo no me lo merezco, pues es que ya metimos esa semilla. Insisto, sea que creamos o no en esta ley, sea que nos guste o no esta ley, sea que estemos de acuerdo o no con esta ley funciona. Funciona de esa manera. Así es. Así como lo estás tú diciendo, por eso vemos en las escrituras que nos enseñan donde dice que toda persona sea pronta para oír. Ajá. Y tarda para hablar. Y tarda para hablar porque muchos operamos al revés, somos prontos para hablar y tardos para oír. Y ahí es donde estamos patinando en muchas de las cosas y luego nos asustamos con el petate del muerto ahora que se nos aparece. ¿Y ahora por qué? Y uno dice, ¿y yo por qué? En todas estas cosas, si nos damos cuenta, porque es un principio que está establecido de esa manera, funciona de esa manera. Sí, así es. Funciona en el ámbito de la agricultura, funciona en el ámbito interpersonal, funciona en la mayoría de las esferas de la vida humana, ¿no? O sea, es un inalterable. De ahí la importancia de que la gente pueda comprender lo que es un principio. Exacto. Un principio es una ley, es un inalterable, es algo que estemos o no de acuerdo, funciona así. Ahora, estamos hablando de palabras como semillas, ¿verdad? Las estamos viendo como semillas, pero realmente toda nuestra vida es una semilla. Así es. ¿Sí? Nuestros recursos económicos son una semilla. Nuestras palabras son unas semillas. Nuestras posesiones son una semilla. Nuestros sentimientos al mismo tiempo son una semilla. ¿Sí? Así es. Entonces es muy importante que ahora sí que vamos a estar tratando este tema de checar lo que vamos a sembrar, porque en esos términos, en la misma especie, ¿verdad? Sí. Es como vamos a cosechar. Es correcto. No voy a sembrar una semilla de manzana
y voy a obtener aguacates, ¿verdad? No. O sea, la semilla produce según su género. Según su género. Así está. Exactamente. O sea, Porque esta ese es el consecuencia. principio Ese es que el así principio. fue establecido. Así Exacto. es. Y Muy de bien. hecho, si lo analizamos un poquito, de hecho esa es la manera o la idea que Dios tuvo para la subsistencia del ser humano en la tierra. Cuando la Escritura menciona la creación, dice que le dio una orden Dios a la tierra: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, cuya semilla está en su fruto. Entonces ahí está el secreto para la subsistencia. Por eso decíamos, se aplica a la agricultura, pero se aplica a todos los campos de la interacción humana, porque un hijo es una semilla, también es una cosecha. Así ¿Me explico? es. Es la cosecha de una semilla sembrada. Un varón siembra su semilla en el vientre de una mujer y viene como consecuencia de esa cosecha, pero a la vez el hijo es una semilla, porque luego él se sembrará en otra vida, y esto pues se va multiplicando y multiplicando, y estamos comenzando a sentar una base de la comprensión de esta importante ley o de este importante principio, ¿no? Bien, nos estamos dando cuenta entonces que esto es un principio establecido desde, y para ser claros, al tercer día, cuando Dios crea la flora, toda la vegetación, Sí, así aparece este concepto, ¿verdad? Este principio. Y luego después dice más adelante que mientras la tierra permanezca, siempre habrá siembra y siempre habrá cosecha. Así Bien, es. permanezca con nosotros, volvemos. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Bien, regresamos de corte. Rodolfo, te damos la bienvenida, el ingeniero Gracias. Rodolfo Garza. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto saludarlos a todos una vez más. Gracias, Jaime. Bueno, estamos ya en ese segundo segmento. Vamos a entrar a lo que estuvimos tratando de lo que son las semillas de palabras, pero también la Escritura habla de que nuestro dinero es una semilla. Y nosotros aquí en América Latina como que batallamos mucho. Generalmente estiramos la mano en lugar de meterla a la bolsa. Viene alguien y todo el mundo, oye, pues échale, ¿verdad? Porque esa ha sido nuestra cultura, pero las Escrituras mandan algo que es hermoso, que desde el principio Dios a su pueblo le hablaba de la necesidad de la generosidad. Y aquí entramos en este punto que muchos lo sabemos, pero que debemos de estar claros cómo Dios lo ve y para qué lo ve de esa manera y cuál es el fin para nosotros. Creo que esto es mundial realmente, no lo podríamos limitar a Latinoamérica. Más que todo es la actitud del corazón del hombre, ¿no? Muy bien. El hombre que pueda dar, y creo que más que la intención, la física manera de extender dinero, es la motivación del corazón. Y creo que todos tendemos a la supervivencia, queremos para poder sostenernos, y entonces retenemos más de lo que debemos retener. Y hay un temor en el dar, nos volvemos avaros o egoístas y centramos. Pero cuando encontramos ejemplos, por ejemplo Abraham, que fue espontáneo, generoso, voluntariamente, nadie le pedía, él lo daba, nos damos cuenta de su historia y cómo él fue progresando como un hombre rico, como un hombre próspero, y continuamente dando, al punto de que pudo poner hasta a su hijo en el altar cuando Dios se lo pidió. O sea, él no tenía ninguna limitante, y nos habla de que nosotros, si somos de la fe de Abraham, podemos disfrutar esos niveles que él también disfrutó, ¿verdad? Y una de las cosas que habría que imitar en él es creer. El que siembra una semilla cree que va a producir. Si no cree, pues ¿para qué siembra? Es correcto. Es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero tiene una expectativa en la siembra, y en la siembra también hay un misterio, ¿verdad? Y ese es el misterio de la multiplicación, que nadie lo puede explicar. Dios misteriosamente hace que esa semilla única de maíz o de trigo, de lo que sea, se multiplica. Y un ser humano como Abraham, casi muerto, como una semilla casi muerta, creyó y trajo una semilla, y ahora le dijo, te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos. Entonces nosotros imitaríamos el ejemplo de él, en ser espontáneos, generosos. Cualquier grupo étnico, cualquier familia que imite ese patrón, trae a su vida
y a su haber una multiplicación. En el primer bloque hablábamos de cómo las palabras son una semilla, cómo las acciones son una semilla, y ahora estamos ya tocando otro terreno que precisamente también es muy peculiar la aplicación de este principio, el terreno financiero. Y cuando somos exhortados bíblicamente hablando, se nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es cierto, concuerdo con las ideas que acaban de compartir tanto Jaime como Rodolfo, porque creo firmemente que es un problema generalizado. Lo notamos mucho acá en nosotros, sobre todo por el hecho de los niveles de pobreza en los que se viven. Y una de las razones por las que la gente no se atreve a sembrar es precisamente por el riesgo que implica, o por ese misterio del que hablaba Rodolfo, de la confianza de dejar que algo salga de nuestras manos y confiar que con el tiempo va a regresar multiplicado. Ese margen de espera muchas veces hace que la gente se desanime, se desaliente y pues tenga temor, y es cuando lamentablemente se arraiga en el ser humano un problema que yo lo defino como la mentalidad de pobreza. Es decir, la mentalidad de pobreza es ese temor a la pérdida, es ese temor a suelto esto y con qué me voy a quedar. Sin embargo, es un temor que el agricultor vence cotidianamente, porque él sabe que hay un misterio, que la tierra tiene una orden divina para recibir la semilla y regresarla multiplicada. Esa confianza es la que provoca que él se convierta en un buen sembrador. Y lo mismo sucede en el ámbito del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano confía en lo que Dios ha dicho, confía en las promesas de Dios, entonces vence esa mentalidad de pobreza, se atreve a ser generoso, se atreve a compartir de lo que tiene, y entonces inicia ese proceso tan maravilloso de ir progresando, de ir mejorando su condición y de tener más para seguir sembrando más, para seguir compartiendo. Ahora, como que pensamos que la generosidad es sinónimo de abundante, o sea, yo voy a ser próspera pues porque tengo mucho que dar, sí, pero la realidad es que todo empieza, ¿verdad? Así que es. con lo poquito que tenga, Correcto. con eso poquito, Correcto. yo debo de empezar si quiero ver una multiplicación, y de alguna manera yo pensaba que como que es un principio que nos va a garantizar provisión. Lamentablemente, cuando la gente no confía en esa promesa, retiene. Y al retener más, bíblicamente hablando, hay una sentencia. Dice que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y entonces hay un problemita aquí. La mayoría de la gente dice, no, deja que tenga y voy a dar. Exacto. Cuando la verdad es que funciona al revés. No encontraríamos a un agricultor sensato diciendo, voy a comenzar a sembrar pues cuando yo llegue a recibir una cosecha. No, él sabe que la cosecha es una consecuencia. Exacto. Entonces, si yo espero a tener para dar, esto no va a suceder. Lo que necesito hacer es comenzar a dar para poder tener. Rodolfo, ¿cómo dentro del pueblo judío, dentro de lo que conocemos como el pueblo hebreo, el pueblo israelita a nivel mundial, es gente que es reconocida por su prosperidad y por su poder económico y de tantas cosas? Y yéndonos allá a lo que es al principio, cuando Dios les da una orden a ellos, cuando había entre ellos hermanos pobres, ¿verdad? Dice que cuando los veas, tú les darás, los apoyarás. Dice aquí la Escritura que les darás sin falta y no serás de mezquino corazón, porque por ello te va a bendecir Dios en todos tus hechos y en todo lo que tú emprendas. Lo que emprendas es correcto. Son los principios, ¿verdad? Aquí hay que entender algo. El que conoce el misterio, pues es Dios. Dios es el que nos revela misterios. Muy bien. Y esos misterios se los reveló al pueblo de Israel a través de la Biblia. Ahí a Israel le tocaban dos cosas: o creerle a la palabra o no creerle. O no creerle, ¿verdad? así es. Tenían esas dos opciones. Y Dios les dio los secretos de cómo ser un pueblo bendecido, y entre las instrucciones, pues hay varias, ¿verdad? Una de ellas era ayudar a sus prójimos, bendecirlos, sacarlos adelante, y si eso lo hacían, hay una promesa de por medio, y cuando Dios dice algo, Él lo cumple, ¿verdad? Así es. Entonces, es una. La otra era
el tomar el diezmo, Dios no lo exige, sino nos refiere a Abraham que lo hizo él. La primera vez que aparece la palabra diezmo aparece en el tiempo con Melquisedec, donde de manera espontánea él establece como un estilo de vida el tomar el diezmo de todo lo que tú ganas, y se lo dio a un misterioso personaje llamado Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Así es. Porque Melquisedec quiere decir rey de justicia, dice que también era rey de Salem, de paz, sin genealogía. Así es. Y cuando Abraham dio de sí la 10ª parte de una victoria, esa semilla que sembró, dice que en él todas las descendencias de él también diezmaron. Quiere decir que la bendición está cuando yo doy, y yo bendigo a mi descendencia también. ¿Qué te parece si continuamos después de este corte con el mismo tema? Acompáñenos. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Regresamos de corte, Rodolfo. Continúanos exponiendo lo que nos estabas diciendo, por favor. Básicamente me voy como referencia a Abraham, el modelo del personaje que por excelencia Dios usa en la Biblia, que es el iniciador de la fe. Y pues el sembrar, todo depende de la fe. Y él fue un hombre, como decíamos hace rato, que después de una batalla de liberar a un sobrino, viene con todo el bagaje de la victoria, y de repente se atraviesa un personaje misterioso llamado Melquisedec, y nadie le dijo nada a Abraham, nadie le puso la ley, él nunca había leído la Biblia, él estaba escribiendo la Biblia, y de repente espontáneamente le nace darle a este personaje Melquisedec el diezmo de todo. Es la primera vez que aparece en esta parte de la Biblia, donde Abraham da la 10ª parte y deja ahí como instituido algo que Isaac lo hizo, y más adelante Jacob lo hace, y más adelante, siglos después, Israel lo establece como una regla de estilo de vida, de lo cual nosotros tenemos que aprender ese modelo. Por eso vemos al pueblo de Israel, que es un pueblo que ha prosperado, no porque esté dando el diezmo, sino porque obedece la palabra de Dios, así de fácil. Entonces es como leer el manual. Si yo quiero sembrar una semilla arriba de una piedra, no va a pasar nada. Yo tengo que sembrar la semilla en un lugar correcto para que dé lo suficiente. Tengo que atender, hay reglas para la siembra. Y eso, Dios dejó el manual, que es la Biblia, te dice cómo sembrar, dónde sembrar y qué esperar. Y Él se compromete a darte la respuesta. Él dice, yo me comprometo a que vas a cosechar al 100 por 1. Este es mi compromiso, si lo haces de esta manera. Háblanos de las tierras tú, Ramiro. Bueno, precisamente en el comentario que hacía Rodolfo con respecto a las instrucciones bíblicas de ayudar al pobre, lo mencionaste tú, él mencionó lo de apartar la primera 10ª parte de la cosecha para honrar a Dios. Pues entonces estamos viendo aquí que si el dinero lo vemos como una semilla, comienzan a aparecer ciertas tierras donde podemos sembrar nuestra semilla. La necesidad del pobre, la necesidad de la persona que está pasando por alguna circunstancia adversa, ahí podemos sembrar, ahí podemos practicar la generosidad, el apoyo hacia las instituciones que nos benefician, como es la iglesia, que nos enseña, que nos instruye, los ministerios que están funcionando y que nos sirven y nos pastorean y nos ayudan, pues es otra tierra magnífica donde se puede sembrar. Una de las tierras que para mí es muy valiosa aprender a sembrar es precisamente la vida de nuestros padres. En la Escritura también da otra instrucción más que dice honra a tu padre y a tu madre, y este concepto es muy interesante porque cuando la Escritura menciona la palabra honrar, no se refiere a ser atentos con ellos, a ser educados con ellos, sino a compartir de lo que ganamos, de lo que recibimos con ellos. Cuando un hijo o una hija se presentan en casa de sus padres con una semilla, con una cantidad, es una semilla de honra, y aquí la Escritura nos ofrece una cosecha específica y dice honra a tu padre y a tu madre
para que se alarguen tus días sobre la tierra, de tal manera que la cosecha natural que viene por obedecer esa instrucción bíblica, ese principio, es vida. Y entonces se empieza a observar que hay cosechas específicas también. Entonces, aquí estoy mencionando la necesidad de las personas que nos rodean, la iglesia donde nos congregamos, nuestros padres y, ¿por qué no?, alguna otra institución que esté beneficiando en alguna manera niños huérfanos o cuestiones así. Son terrenos fértiles donde se puede sembrar una buena semilla, ¿no? Y ahí es donde comenzamos comenzamos a ver el cumplimiento de esas promesas que Dios nos hace, que si damos, vamos a ser bendecidos, vamos a poder comenzar a ver prosperidad en nuestra vida. No necesariamente también podemos hoy activarnos en esa generosidad de la que estamos hablando, de sembrar solamente en el pobre, ¿verdad? No, claro. O sea, en el pobre en ese sentido, sino el que no tiene nada, sino leía yo por ahí un artículo, ¿verdad?, de una persona que se había dado la tarea de irse en gratitud, estaba muy agradecido con Dios de irse a un supermercado y observar a aquella señora que de pronto estaba batallando ahí con el estirando el dinerito para poder Entonces pagar. me encantó, dije, qué lindo, un detalle muy compasivo, un detalle que está viendo por también, sigue siendo una siembra, ¿verdad? Claro, Entonces claro. no sabemos qué está pasando una persona u otra persona, pero sí sabemos que podemos sembrar y otra vez con la garantía de que vamos a cosechar. Claro. ¿Es así? Sí, claro. Y entonces vamos a comenzar a ver que Dios cumple. Así es. Cuando te referías al pueblo judío, Jaime, en esta realidad de su progreso, de que son los que tienen esto, tienen aquello, no es más que una consecuencia. Viene a mi memoria que en días de Josué, el sucesor de Moisés, Dios le da una palabra a él, que está registrada ahí en Josué 1:8, cuando él hace este comentario y dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, la prosperidad es una consecuencia natural de obedecer los principios que Dios nos enseña, ¿no? Entonces, cuando nosotros extendemos la mano, tú usabas esa figura, ¿verdad? Normalmente extendemos la mano para pedir, para recibir, no extendemos la mano para dar, pero cuando la extendemos con esta actitud generosa de dar, de bendecir al pobre, al necesitado, al padre, a la madre, a los pastores, a las iglesias, etcétera, entonces cuando extendemos la mano para dar, la Escritura menciona, somos más bienaventurados. Sí. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es porque yo estaba pensando que de pronto viene una satisfacción personal. Claro. De pronto te empiezas a sentir muy bien. Sí. O sea, porque yo creo que también estás con esa expectativa de que vas a recibir, pero la realidad es que cuando das para las necesidades de otras personas, o sea, te cambia la vida, te cambia el día, ¿verdad? Hasta el sol es más brillante. No hay nadie que se lleve algo de este mundo. O sea, a mí me tocó estar en la tumba de Tutankamón, dejó todo. Y una vez en un funeral le preguntaron sobre una mujer rica que murió, preguntaron ahí entre los asistentes qué dejó y alguien contestó, dejó todo. Sí. Todo. O sea, no te llevas un solo clavo. Así Lo es. que sí es cierto es, hay un principio que en la Biblia nos dice, y sus obras les acompañaron. Es decir, hay algo que yo Trasciende. puedo extender hacia lo eterno si yo utilizo los recursos que se me han dado aquí en la tierra, si los administro Muy bien. y los invierto como Él me los concedió, y en la medida que yo lo haga, hay una eternidad en el dar. O sea, Sí, hay algo sí. que trasciende el tiempo, el espacio y se registra. Y yo me lo puedo llevar conmigo si lo siembro antes. ¿Sí? Lo importante es saberlo administrar, saberlo invertir, saberlo hacer, de alguna forma que me identifique con Dios, porque todo lo que hacemos yo tengo que imitar lo que Cristo hizo. ¿Sí? Jesús les decía, denle ustedes de comer. Oye, es que no tenemos, nomás tenemos estos 5 panes, denles ustedes de comer. O sea, bueno, pues vamos a partir el pan y vamos a tener que repartir. Y Jesús les enseñó cómo hacerlo. Y entonces, en esa mecánica de imitar, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces Dios, como nos ve como sus hijos, quiere que hagamos lo mismo que Él hace. Él dio todo, también quiere que tú des todo. Que lo inviertas, que lo des y que siempre vivas una vida desprendida en el sentido que lo que tienes es prestado, no te vas a llevar nada. Esa es la realidad al final de cuentas. Entonces hay que sembrarlo
en la eternidad, diría yo, al sembrarlo en otras cosas. Y claro, con la inteligencia de administrarlo, no nomás Eso, tirarlo. ¿verdad? Así Claro, es. hay una inteligencia que Dios nos dio para administrarlo y saberlo dónde invertir. El sembrador no sale al mar a tirar la semilla, la tira en la tierra, en lugares adecuados, vigila que no se lo robe el cuervo, porque hay una inteligencia en la siembra. ¿Qué les parece si nos comprometemos para la siguiente semana? Quédese con nosotros, la siguiente semana tendremos la continuación de este tema tan interesante acerca de las finanzas de acuerdo a la siembra y la cosecha. Acompáñenos, nos vemos.